por favor, a que vaya una vez más conmigo a Deuteronomio. Vamos a leer dos versículos. Lo leímos hace 8 días. Vamos a leerlos hoy otra vez. Deuteronomio capítulo 18. Y vamos a leer versículos 18 y 19. ¿Lo tiene? Dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Amén. Puede tomar asiento. Nuestro primer estudio hace 8 días, dejamos claro, o hace 15 días dejamos clara la función principal del profeta. Hace 8 días lo recordamos. Dijimos que la función principal del profeta era ser, ¿qué dijimos? La boca de Dios. La boca de Dios. Era repetir cada una de las palabras que Dios decía. Su función no era interpretar, no era decir lo que él pensaba, no era decir lo que él entendía, sino simplemente repetir al pie de la letra las palabras que Dios quería decir al pueblo. Hablando del oficio profético de Cristo, o aplicando el oficio, la profecía o el oficio profético a Cristo, lo estudiamos bajo 4 temas, o lo vamos a comenzar a estudiar bajo 4 temas: la perfección de la persona del profeta de Cristo, Cristo revelador y la revelación general, la importancia de la revelación especial de Cristo y el oficio profético de Cristo anunciado y prefigurado por Moisés. La semana pasada hablamos de los 2 primeros, la perfección de la persona del profética de Cristo, y usamos o estudiamos 3 de los títulos que todos conocemos sobre Cristo y los aplicamos a la parte profética de Jesucristo. Que Cristo es la palabra de Dios, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es la imagen de Dios, y lo vimos a la luz de su oficio profético. En segundo lugar, hablamos de Cristo revelador y la revelación general, donde dijimos que la obra principal de Cristo como profeta era o pertenece a la revelación especial. La revelación general es entender todo lo que el mundo nos presenta, nos muestra que hay un Dios. Y la revelación específica pues ya apunta más a lo que Jesucristo hizo. Y miramos Romanos 10:14, o lo tocamos, donde dijimos que la gente no puede invocar al mediador que es Cristo si nadie les habla. Entonces hemos sido enviados a hablar de Cristo. Hoy vamos a ver la tercera y comenzar a ver la cuarta función que vamos a tratar, y quedamos en la importancia de la revelación especial de Cristo. Y vamos a comenzar con esta pregunta: ¿por qué es importante que Cristo se haya revelado? ¿Por qué es importante que Cristo se haya revelado? Y como le hemos dicho en varias ocasiones, Cristo al revelarse o al venir o encarnarse, vino a entregar la verdad de Dios a la mente de hombres, mujeres y niños. Y una de las cosas que Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, le dio mucha importancia a la predicación, a la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, vaya a Lucas capítulo 4, versículo 18.
Porque cuando fue a comenzar su ministerio en Nazaret, por lo menos leyó esta profecía en Lucas capítulo 4, versículo 18. Puta. 4:18. No lo di completo los hermanos, pero bueno, sorry. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice más adelante que cerró el libro y dijo, hoy se ha cumplido esa palabra. Cuando sus enseñanzas comenzaron a despertar interés en los alrededores, en Capernaum por lo menos, la gente quería persuadirlo de que Jesús se quedara allí con ellos. Quédese aquí con nosotros y síganos predicando el Evangelio. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mire lo que dice Lucas 4:43. Dice, me es necesario, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 8:1 dice que recorría ciudades y aldeas predicando el Evangelio. Y cuando usted lo ve en la oración sacerdotal, allá en Juan capítulo 17, lo voy a leer resumido, pero son los versículos 4, versículo 6, versículo 8, versículo 26. Cuando él hace el resumen delante del Padre cuando va a entregar su vida para ser asesinado, mire lo que le dice al Padre, dice, he terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál era la obra? Bueno, predicar el Evangelio. Dice, oró al Padre de la siguiente manera, he terminado la obra que me diste que hiciera, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste en el mundo, les he dado a conocer tu nombre y lo declaré. Cuando vamos a las palabras de Jesús a Pilato, allá en Juan 18, versículo 7, Pilato está interrogando a Jesús porque tiene cierto interés en saber si Cristo era un rey que podía poner en peligro el reinado de Pilato. Y miren lo que dice el versículo 37. Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio a la verdad, o sea, de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, todos estos versículos son para mostrarle a usted la necesidad que tenía Jesucristo de revelarle a los hombres la verdad sobre el Padre. Mire lo que dice en Juan 8:12. Ya hablando Jesucristo sobre él, ¿no? Estamos hablando de la importancia de Jesucristo como agente revelador, ¿no? Mire lo que dice Juan 8:18. 12, perdón, gracias, 8:12. ¿Lo tiene? Dice, Él era la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí ya no andará más en tinieblas, sino que andará en luz.
Y cuando muchas veces encontramos las tinieblas en la Escritura, es una alusión en la Escritura ¿a qué? ¿A qué es eso es una alusión en la Escritura? ¿A qué? Las tinieblas. Ajá. Al pecado. ¿Qué más? Hay varias. Yo tengo una aquí. Pecado, ¿qué más? Ok. Puede ser. Pues no quiero mencionar esa. ¿Qué más? Las tinieblas. ¿Cómo? Desconocer a Dios acá. Entonces pongámosle eso, ignorancia. ¿Ignorancia qué? Espiritual. Y hay una más que también termina en espiritual. ¿Cuál? Por ahí alguien la dijo. ¿Ah? ¿Duro, sin miedo? Muerte. ¿Por qué les da miedo? Dígalo duro. Si se equivocó, pues se equivocó, pero ya. Le dicen así como a ver si le pego. Hermano, la Escritura muchas veces nos presenta las tinieblas como eso, como pecado, como ignorancia espiritual, o otra forma de decirlo, muerte espiritual. Por eso Juan 12:35, enfocando más a estas dos que eran las que yo tenía en mente, dice que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Déjeme leerlo. Yo se lo resumía para los que están ahí en línea. Juan, ¿qué dije? 12:35. Dice Jesús, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y así, en tinieblas, en muerte espiritual, en ignorancia espiritual, andábamos muchos de los que estamos aquí y muchos todavía andan en esa ignorancia espiritual. Por causa del pecado, volviendo, pues aquí está, bueno, sí, por causa del pecado, el mundo anda en tinieblas. El mundo anda a ciegas, ignorando su propia destrucción. Y muchos hasta se atreven a decir, sí, yo sé que cuando me muero voy al infierno, ¿y qué? Hay canciones de Metallica, de rock pesado, que hablan que van camino al infierno y están contentos la gente cantándola. Eso es ignorancia espiritual. Eso es muerte espiritual. Entonces van a ciegas a su propia destrucción. Y lo voy a volver a decir. Son culpables y responsables de su condición. Porque a veces la gente quiere siempre buscar un culpable y queremos culpar a Dios. Y yo no es que esté defendiendo a Dios, porque Dios se defiende solo. Pero hay que decirlo. Son culpables y responsables porque lo dije el domingo. Dios creó al hombre ¿cómo? Alineado y perfecto. ¿Dios mandó al hombre a pecar? No, el hombre tomó su decisión solito. Por lo tanto, el hombre es culpable y el hombre es responsable. Y en su ignorancia espiritual, en su muerte espiritual, mire cómo lo describe Juan, capítulo 3, versículo 19. Juan 3, 19. Yo le creo a la Escritura. A mí a veces la gente me dice, no, es que yo no voy a la iglesia del Calvario porque en la iglesia del Calvario esto y lo otro, que por eso es que yo no venía porque aquí no hay amor. Bueno, empiezan a sacar una cantidad de excusas. Yo solamente las escucho, pero yo creo a la Escritura. Porque la Escritura, miren lo que dice
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué dicen los hombres? Los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras son malas. La gente no llega a Cristo no porque los pastores roben, no porque los pastores son muy enojones, no porque no los saludan, no porque el hermanito en la iglesia canta y en el mundo hace otra cosa. No, 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 no. Esa es la excusa perfecta. No vienen porque aman la tiniebla, porque aman estar en luz, en la oscuridad, perdón. Porque muchos de los que estamos en el cristianismo hemos visto cosas hasta peores. Usted puede preguntar a los que tienen más años de servir al Señor. Yo, si cuento, voy a contar nomás lo que tengo de pastor, 17 añitos, entonces pues he visto mis cositas. Pero si usted, y las cosas que yo he escuchado que mi papá cuenta, que ha visto, si es que si fuera por eso, yo no estuviera aquí. Por las cosas que he visto y escuchado. Si fuera por las cosas que le han hecho a uno, tampoco estaríamos aquí. Por contar unas poquitas, le voy a contar una, no de mí, sino de alguien que conozco, que usted también conoce y que está aquí. Un día lo agarraron así, lo levantaron así, ¡pa!, lo tiraron por allá. Le dijeron, y a ver, párese, me han dicho que usted ha sido boxeador, pastor, párese. Y lo agarró el tipo así, lo tiró allá, párese y pelee conmigo. Entonces, si fuera por lo que nos han hecho, la gente no, yo le creo a la escritura, es porque aman la tiniebla. ¿Están en qué? En ignorancia espiritual, están en muerte espiritual. Y esa reacción es la reacción normal por su condición. Es la forma en que tú y yo reaccionábamos también. Porque a muchos de los que están aquí, la primera vez que le hablaron al Evangelio, también quizás reaccionaron de la misma manera. Y esta es una verdad que aún en el Antiguo Testamento, y el profeta Isaías la enseñó. En Isaías 20, 8:20, no tiene que buscarlo. Dice que el que no tiene la palabra de Dios habita en la angustia, en las tinieblas, en la oscuridad de la angustia. La traducción lenguaje actual lo traduce, están en completa oscuridad. Yo creo que los que son aquí del campo saben lo que es la completa oscuridad cuando usted está en el campo. Y que eso produce angustia, ¿no? Cuando lo llevan a uno a la finca, los abuelos por allá, los tiempos de oscuridad y tenía que ir uno al baño que estaba a otro lado. ¡Ja! La angustia, el temor, usted no quería casi ni salir, porque qué miedo ir por allá. Así lo presenta el profeta Isaías. Cuando Cristo comenzó a predicar en Galilea, si usted puede leer en Mateo 4 del 12 al 17, dice que el pueblo andaba en tinieblas, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz, haciendo referencia aquí a Cristo. Así que hay una tiniebla y no es física, sino espiritual que envuelve al mundo. Y no solamente es en falta de conocimiento de Dios, sino que está dentro de nosotros falta de comprender lo que Dios dice. Por eso Pablo dice en Corintios que para el mundo las cosas espirituales son ¿qué? Son locura. Porque no se entienden espiritualmente, no se entienden físicamente, sino ¿cómo? Espiritualmente. Por eso Romanos 3:11 lo dice y lo dice claro, nadie entiende. Nadie busca a Dios.
Y la Biblia lo describe que no lo hacemos porque tenemos el corazón entenebrecido. Es otra forma para decir que tenemos un corazón que duro. Un corazón que no quiere saber nada de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta a esas tinieblas? ¿O cuál es el antídoto mejor a esas tinieblas? ¿Cuál es el antídoto a esas tinieblas internas del hombre? Bueno, es la iluminación a través de ¿quién? De Cristo. Por eso necesitamos, una vez más, por eso es que hay que predicar a Cristo. Y ya les voy a leer un versículo por qué tenemos que predicar a Cristo. Es que él penetra en esa oscuridad y da luz. Porque Él no solamente es luz, Él es ¿qué? Él es la verdad. Solo Cristo puede abrir las mentes cegadas de los pecadores. Por ejemplo, yo le hago esta pregunta. Y si alguien me la quiere contestar, pues levante la mano y le ponemos un micrófono y la contesta. Cuando usted ora por un pecador, o cuando usted ora por alguien que le va a presentar a Cristo, ¿cómo ora usted por esa persona? ¿Alguien que quiera decirme cómo ora usted por esa persona? Levante la mano, alguien que quiera decir, si yo lo pusiera a orar a usted por una persona para que se arrepintiera, ¿cómo oraría usted? Alguien que levante la mano y me diga que va a orar para poner el micrófono, no le dé miedo. O nunca lo habían pensado. Si a muchos de ustedes lo he escuchado yo aquí con estos oídos, que han de comerse los gusanos. ¿Cómo oraría? A ver, nadie. A ver, aquí hay uno, aquí hay uno. A ver, aquí hay uno, vamos a ver que ore. ¿Cómo oraría? Vamos a orar por alguien, por un pecador, porque le vamos a presentar el Evangelio de Cristo. ¿Cómo oraría? Ajá. Ok. Corazón para recibir la palabra. Ah. ¿Alguien más? ¿Por qué ora él así de esa manera? Y yo sé que a usted les da vergüenza, pero la mayoría los he escuchado y oran por la misma línea similar. ¿Por qué? Uno cuando va a orar a presentarle el evangelio a alguien, uno ora primeramente para que el Señor nos prepare y nos dé la sabiduría para poder guiarnos en el momento y que el Señor obre en el corazón de la persona conforme a su voluntad. Porque nosotros no vamos a dar el convencimiento lo da el Espíritu Santo. Ajá. Y Él es el que hace que la persona cambie y que decida hacer ese cambio de vida. Oramos de esa manera porque hemos entendido que solo Dios puede hacer esa obra. Porque hemos entendido que solo Dios puede derribar esos argumentos religiosos, cualquier tipo de excusa que la gente se ha levantado. Solo Dios lo puede hacer. Y una palabra que dijo la hermana, porque hemos entendido que el que produce el convencimiento es ¿quién? El Espíritu Santo. La Biblia lo dice. Él es el que convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Por eso oramos. Usted dice, Señor, yo oro para que quites toda religiosidad y toda la lista que ponemos ahí. Y le pedimos a Él que lo haga. Porque solo Cristo, con su Espíritu, puede abrir esas mentes pecadoras. ¿Para qué? Para que puedan ver, recibir y aceptar la verdad. Vaya conmigo a 2 Corintios 4. Porque es que es algo que está fuera de nuestras manos. Yo siempre lo comparo cuando Jesús fue a levantar a Lázaro. Dios puso a los hombres a que hicieran lo que ellos podían hacer. ¿Qué era lo que los hombres podían hacer? Corre la piedra. Ese era un trabajo de los hombres. Pero ¿quién podía levantar al muerto? Solo Dios. Lo misma historia.
Cuando alguien está en tinieblas, está muerto espiritualmente. Es decir, que no tiene ninguna respuesta a las cosas espirituales. ¿Lo puedo convencer yo? Yo lo único que puedo hacer es presentarle el mensaje de Cristo. ¿Quién lo convence? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Y si quiere. Y no se enoje conmigo. Pero yo lo único que puedo hacer es predicar el Evangelio. Él contesta, pastor, es que yo hablo y no pasa nada. ¿Dónde dice en la Escritura que usted es el encargado de convencerlo? La Escritura dice, tú predica a Cristo. Miren lo que dice. En los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Estamos hablando de un entendimiento ¿qué? Espiritual. Porque hay incrédulos que saben muchas cosas en lo material. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira la respuesta de Pablo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Cristo, a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos del amor de Jesucristo. Una vez más lo dije la semana pasada y lo reitero. A la hora de evangelizar, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. La gente necesita saber lo que Jesucristo, pastor, ¿qué es predicar a Cristo? Bueno, es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que hoy resucitó, que hoy está sentado a la gloria de Dios, y lo que ahora está haciendo. Él sigue siendo mi sacerdote, sigue intercediendo, mi mediador, sigue intercediendo por usted y por mí. Y un día regresará. Porque Dios dice, a mí lo que dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto me recuerda lo que pasó en Génesis, ¿no? Cuando todo estaba ¿qué? En tinieblas y resplandeció su luz. Ahora el apóstol aplica eso, pero ¿a qué? A lo espiritual, a nuestra salvación. Dice, porque Dios, fue Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese Dios que dijo, hágase la luz. Ese mismo Dios fue el que resplandeció en la oscuridad de mi corazón y de tu corazón. ¿Para qué? Para que pudiéramos ver la gloria de Dios. Yo estoy seguro que si empiezo a preguntarle a alguno de ustedes, quizás muchas veces cuando les hablaron de Cristo, les hablaron, es que tú eres pecador. Y tu respuesta, oh sí, todos pecamos. No, yo no le hago mal a nadie. Yo soy buena persona. Pero cuando la luz de Jesucristo resplandeció en tu vida, ¿qué dijiste? Oh Dios, cuánto he pecado contra ti. Oh Dios, cómo te ofendí. Hicimos quizás la misma reacción del hijo pródigo. Oh, he pecado contra el cielo. O sea, es decir, he pecado contra Dios. No empezamos a decir, todos somos pecadores. No, he pecado. ¿Cómo llegó usted a ese convencimiento? A veces la gente dice, no, que venga tal pastor porque se habla bonito. Pero ¿quién dijo que porque hablan bonito convence? A lo único que convence usted hablando bonito es a las mujeres. Y a veces, dice el hermano. Y eso sí, a veces. Sí, mejor dicho, tomemos agüita mejor.
Yo siempre lo digo, yo la que medio, con la que me casé, medio la convencí. Casi no la convenzo. Es Él el que convence. Entonces, cuando Cristo entra e ilumina el corazón, porque es que yo no le puedo atribuir eso a más nadie. Yo no me lo puedo atribuir a mí mismo. Porque es que la Escritura no me permite hacerlo. Cuando Cristo entró, iluminó, voy a usar algo bíblico para que después no me digan que no. Cuando Cristo resplandeció su luz en mi corazón, entonces yo pude comprender, pude apreciar y aceptar la verdad de Cristo. Y ahora tengo que comunicar eso con aquellos que están en tinieblas. ¿Para qué? Para que puedan creer. Porque como hemos dicho hasta el cansancio, la salvación, aunque es por fe, el canal o el medio que Dios, aunque es por gracia, perdón, el canal o el medio que Dios utiliza es la fe. Y para que ellos puedan tener fe, hay que predicarles el Evangelio de Jesucristo, no otra cosa. Ahora, esto nos lleva al cuarto tema de Jesucristo. Esa es la importancia del Cristo revelado. Yo quería... no, pues que no. Mejor pasemos aquí. El cuarto aspecto, el oficio profético de Cristo, anunciado y prefigurado por Moisés. Entonces, cuando seguimos orando para que la gente llegue a Cristo, pues oramos: Dios, hazlo tú, porque a mí solo te pido que me des el denuedo para hablar, quítame el miedo para hablar, dame las palabras, pero tú haces la parte difícil, tú los convences de pecado, de justicia y de juicio. Ahora vamos a ver el oficio profético de Cristo, anunciado y prefigurado por Moisés. Todos los profetas del Antiguo Testamento, como ya mencionamos en nuestro primer estudio, prepararon el camino para Cristo, para el gran profeta, el profeta mesiánico. Y aunque, y le voy a dar las citas bíblicas por si usted tiene alguna duda, lo puede leer en su casa. La Biblia identifica a Abel en Lucas 11, 50 y 51, a Enoc en Judas 1:14 y Abraham en Génesis 27 como profetas la figura fundamental o principal, llamémoslo así, del oficio profético se ve claramente en Moisés. O sea, todos los tres que yo mencioné, Abel, Enoc, Abraham, son mencionados como profetas. Abel en Lucas 11, 51, 50, 51, Enoc en Judas, versículo 14, y Abraham en Génesis 20, versículo 7. La figura fundamental de ese oficio la podemos encontrar claramente en Moisés. Oseas nos dice, Oseas 12, 13, que Moisés fue el profeta por el cual el Señor sacó a Israel de Egipto. Y en Deuteronomio, que es el pasaje que leímos, que hemos leído por varias semanas, nos describe el oficio profético que luego es aplicado por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 22 en adelante. Y hay un cuadro, yo quería hacer este cuadro, pero bueno, yo lo hice, pero lo más seguro que a ustedes no les va a poder aparecer muy bien allí, en su computador, en la pantalla. No sé los que nos ven en línea, pero aquí no sé cómo vaya a quedar. Pero presenta 4 temas. Ahí más o menos se ve. No, pero ahí falta, ahí están los dos, ahí están los 3 últimos, falta el primero.
pero ahí se alcanzan a ver, si tiene buena vista, pues lo verá. Pero el segundo que aparece allí el tema es hermano enviado con misericordia condescendiente. La primera parte que usted ve ahí, de entre tus hermanos, es la cita de Deuteronomio 18, está en el versículo 15 al 16, y la otra parte, esa cita la encontramos en el versículo 17 y 19, donde habla de dónde iba a salir ese profeta. El segundo punto, o el tercero, con Moisés en acceso sacerdotal y poder real. La cita, la referencia la encontramos en Deuteronomio 18, del versículo 15 al 16. Yo voy a resumirlo porque no salió bien allá. Y la última parte es mediador de la palabra autoritativa de Dios. Y abajo están los versículos donde lo encontramos, ¿no? Vamos a tocar esos tres. El primer tema es portador, llamado por Dios. Vamos a mirar cada uno de esos temas y a estudiarlos, cómo fueron manifestados en Moisés, prefigurando a Jesucristo. El primero es el portador llamado por Dios. Partamos con esta pregunta. ¿Quién es el profeta predicho por Moisés? Es fácil esa pregunta, ¿cierto? Deuteronomio dice que Dios no había levantado otro profeta como Moisés. Cuando usted va a Deuteronomio 34, versículo 10, cuando ya está Moisés, no está más, está hablando con Josué, dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Ahora, esa promesa tenía un profeta en mente que era extraordinario. Y aunque aquí en Deuteronomio 18 encontramos las instrucciones de cómo escoger a un profeta, cuál era la función del profeta, sabemos que era una promesa mesiánica. Es decir, que eso se iba a manifestar en quién, en Jesucristo. Y eso es lo que Pedro hace en Hechos 3. Vaya conmigo a Hechos 3. En el primer sermón del apóstol Pedro, luego del Pentecostés, en ese discurso, mire lo que dice, bueno, no después del Pentecostés en sí, sino más adelante entonces. Ya es el primero, yo sé, como el tercer discurso de Pedro, bueno, digamos como el tercer sermón de Pedro. Pedro hablando a estos hombres, mire lo que dice. Porque Moisés dijo a los padres, ahí está apelando a Deuteronomio, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él lo oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda alma que no oiga. Dios lo está haciendo responsable a cada quien. Versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Entonces Pedro toma esa distinción del oficio profético en el Antiguo Testamento que fue revelada por Moisés y la aplica ¿a quién? A Jesucristo. Y dice, fue levantado por eso. Dios lo levantó para bendecirte, para que te conviertas de tu maldad. Y usted ya sabe que Pedro le dijo, ustedes en lugar de hacer eso lo mataron, no lo escucharon. Y los hace culpables, responsables de lo que pasó. Ahora, Cristo, volviendo a Cristo,
se llama a sí mismo profeta. Vaya a Lucas capítulo, yo no les di, no les di el pasaje. Bueno, pero en Lucas 4:24, no lo busque entonces, anótelo. Y en Lucas 13, 33 y 34, en Lucas 4:24 se identifica como profeta. Y en Lucas 13, versículo 33 al 34, comparte que iba a sufrir las mismas situaciones que los profetas del Antiguo Testamento habían sufrido. Ahora, mire algo interesante. En Deuteronomio 18, 15 y 18, Dios, Moisés dice que Dios, hablando del profeta, lo llamará y lo ordenará para este cargo. Dios lo llama y Dios lo ordena para este cargo. Ya hablamos de esto y no vamos a introducirnos más allí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la institución de la profecía bíblica debe considerarse como un don de Dios, como alguien que resucitaba a los profetas y les daba el mensaje del cual tenían que hablar. Ahora nos encontramos frente a Cristo, que es el encargado de dar el mensaje, y vamos a ver la relación no solamente Dios profeta, sino padre e hijo. Por ejemplo, vaya a Lucas 10:22. Lucas 10:22. Estamos hablando del profeta como portador de Dios, o portavoz, si usted lo quiere llamar, no si es portavoz de Dios. Lucas 10:22. ¿Lo tiene? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas. Y dice, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Una vez más, ¿quién puede conocer al Padre? Dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No traje mi otra versión, puedo haberlo leído en la otra versión. Hermano Jaime tiene la nueva traducción, la traducción lenguaje actual ahí. O la hermana Matilde, si tiene la nueva traducción viviente, ¿la tiene usted ahí? Léame ese versículo en la nueva traducción viviente. Hermano Jaime tiene la traducción lenguaje actual, ¿la tiene ahí? Ahorita lo ponemos a que lo lea ahí entonces. Lucas 10:22, por favor. Lucas 10:22. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Hasta ahí. Léalo usted en la otra versión, hermano, por favor. Dice, luego Jesús le dijo a la gente que estaba con él, mi Padre me ha entregado todo y nadie me conoce mejor que él, y yo que soy su hijo. Conozco mejor que nadie a Dios, mi Padre, y eligió a las personas que lo conozcan como yo. Hasta ahí. Eligió a las personas que lo conozcan como yo.
Esta versión dice, me lo quitaron, pónmelo por favor nuevamente. Excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Cristo es el portador de Dios, la portavoz de Dios. Y Él decide a quién revelarlo. ¿Cómo? Por el puro afecto de su voluntad, como dice la Escritura. Para usar versículos bíblicos. Por el puro afecto de su voluntad. No es por nada que veo en usted o en mí. Mire lo que dice Juan 12:49. No hablando por mí mismo. Mire ahí el oficio profético. No hablando por mí mismo. Lo dijimos la otra vez pasada. El profeta no decía lo que él quería, lo que entendía. No, dice no hablando por mí mismo, sino que el Padre que me ha enviado me ha dado el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. O sea, es que Jesús, ni siquiera Jesús, o sea, si Jesús, el Hijo de Dios, dice esto, ¿quiénes somos los seres humanos para ahora andar diciendo cosas que Dios se ha dicho, que Dios no ha dicho? Que digamos. Y él puede hablar del Padre porque él lo conoce, ya lo leímos en el versículo en Lucas 10. Él lo conoce de una forma perfecta. Entonces Cristo en su ministerio profético supera a todos los demás profetas. Por su intimidad con el Padre, por su relación con el Padre, por su conocimiento con el Padre. Por eso volvemos nuevamente a Hebreos 1:2. Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo por los profetas. Habló por Abraham, habló por Moisés, habló por todos los profetas. Ezequiel, Isaías. Ahora, en nuestros tiempos, en los últimos tiempos, desde que Jesucristo se fue, nos habla por medio de su Hijo. Pastor, ¿qué significa eso? Hermano, que todo tiene que estar centrado ¿en quién? En el Hijo. Lo estamos mirando el domingo, los domingos en el estudio del sufrimiento. Imagínense, está Pedro hablando del sufrimiento y apunta el sufrimiento ¿a quién? A Cristo. Entonces cualquiera pudiera estar pensando 5 pasos para sobrellevar el sufrimiento. 5 formas para que no sufras. Pedro te dice, en vez de estar pensando en esas bobadas, mira el sufrimiento de Cristo, mira cómo reaccionó Cristo frente al sufrimiento, ve y tú haz lo mismo. Apunta a Cristo. Porque hoy habla a través del Hijo. Y cuando el Espíritu Santo está presente o en medio de su iglesia, el Espíritu Santo, todo lo que haga, hermano, todo, absolutamente ¿a dónde va a apuntar? A Cristo. Eso dice Jesús. Él lo recordará ¿qué? Todo lo que yo os enseñé. Todo. Que el Espíritu Santo me dijo, bueno, a ver qué le dijo. Si no lo lleva a glorificar a Cristo, si no está en la palabra, no fue el Espíritu Santo, fue su engañoso corazón. Y eso pasa seguido. Y el día que yo me vaya de esta congregación, mis hermanos, si alguien viene y no lo quiere llevar a Cristo, haga un alto y dígale, no Señor, tenemos que ir a Cristo. O si usted se va para otra congregación porque se enoja conmigo, está bien que le vaya bien, pero si en esa otra congregación no le están llevando a Cristo, pues entonces diga, no, búsquese otro lugar donde lo lleven a Cristo y no se enoje con el pastor. Cristo, Cristo, donde le prediquen a Cristo, porque Dios hoy habla a través de su Hijo. Segundo tema que encontramos allí, ¿lo hablo el segundo tema? A ver, ¿cuántos son?
Son 4. Bueno, mejor dejémoslo ahí. El segundo tema, mejor el segundo, tercero y cuarto, entre 8 días. Sí, yo creo que sí. Mejor dejémoslo así. Preguntas, comentarios. Ok, vamos a orar entonces. Póngase a sus pies. ¿Dónde están mis cosas aquí? Padre, queremos tomar como base las palabras del apóstol Pablo, que se propuso a predicar a Cristo. Señor, enséñanos cada día a que nuestro máximo deseo sea que tu nombre sea conocido, que tu obra sea conocida. Señor, entendemos que el mundo está en tinieblas, está en ignorancia espiritual. Señor, pero entendemos de que el remedio está en tu palabra. Somos encargados de predicar ese evangelio. Oramos para que cada día nos des la gracia necesaria para predicar. Señor, que tú pongas las palabras que tenemos que decir. Señor, oramos para que seas tú el que convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Que seas tú el que traigas salvación a aquellos que están en tinieblas. Señor, gracias por permitirnos entender el oficio profético de Cristo que hoy todavía es necesario en nuestra iglesia. Señor, que cada día, en cada una de las reuniones que tengamos, podamos apuntar a Cristo, que podamos ver a Cristo en cada enseñanza. Señor, y que nuestras vidas sean retadas a depender más y más de ti. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.